Diálogo vivo con San Juan de la Cruz. Numeral 21. Sobre el espíritu de profecía 2. Ya habíamos anticipado que sobre esta temática, el espíritu de profecía, tendríamos algunos apartados. Continuamos entonces con esta temática, el espíritu de profecía. La segunda manera de noticias o visiones de verdades interiores es muy diferente de esta que habemos dicho, porque es de cosas más bajas que Dios. Y en esta se encierra el conocimiento de la verdad de las cosas en sí y el de los hechos y casos que acaecen entre los hombres. Subida al Monte Carmelo, libro segundo, capítulo 26, numeral 11. Apreciadísimo doctor y hermano Fray Juan de la Cruz, habiendo ya tratado acerca de aquellas inteligencias que tienen que ver con Dios mismo, habiendo tratado de aquellas inteligencias que tienen que ver con Dios mismo, ahora nos adentramos en el ámbito de las criaturas, de sus relaciones y de la providencia divina en la historia. O sea, inteligencias sobrenaturales, espíritu de profecía, sobre las criaturas, sobre las relaciones entre las criaturas, sobre la divina providencia en la historia. Las cuales noticias son hábitos infusos que gratis los da Dios a quien quiere. Ahora natural, ahora sobrenaturalmente. De estos hábitos o gracias gratis data, lo que decimos es que las personas perfectas o las que ya van aprovechando en perfección, muy ordinariamente suelen tener ilustración y noticia de las cosas presentes o ausentes, lo cual conocen por el espíritu que tienen ya ilustrado y purgado. Subida al Monte Carmelo, libro segundo, capítulo 26, numerales del 12 al 13. El pensamiento medieval, querido doctor, tan propenso a establecer distinciones, hablaba de la gracia de Dios, que en el fondo es Dios mismo actuando para salvarnos, de diversos modos. Así se establece que había una gratia gratum faciens, es decir, diversas gracias que hacen grata a Dios la persona, la unen más a Él e incrementan la justificación o santificación personal. Y también una gracia gratis data, las cuales se otorgan para utilidad de otros, para cooperar, digamos, con el Señor en la justificación del prójimo y en el servicio del cuerpo eclesial. Se incluye aquí el universo de los diversos dones y carismas. Ahora bien, resulta evidente que entre la santidad personal y el ejercicio de estas gracias de servicio en beneficio de otros existe una estrecha conexión. La luz se comunica mejor por un cuerpo translúcido que por uno opaco. Cuanto más purificado y más unido a Dios está quien recibe un don o carisma,
lo ejercita más en consonancia con Dios y menos enturbiado por lo que no es de Dios. Nuestro querido maestro Fray Juan nos asegura con razón que quienes se han adentrado profundamente en la vida de unión, ya habiendo experimentado las purgaciones pasivas o místicas, suelen ser receptores frecuentes del espíritu de profecía del cual venimos tratando. Resumo de nuevo, hay gracias que tienen que ver con la santificación personal, con el propio crecimiento y maduración de la unión, de el incremento de la justificación, de la obra salvadora de Dios en la persona. Y otras gracias que son para el ejercicio, para el servicio, para el bien de los demás, para el bien de la iglesia. Pero evidentemente quien ha crecido en purgación interior, en purificación de motivaciones, de pensamientos, de sentimientos, quien está más maduro en quedarse unido a la voluntad de Dios y buscar siempre la voluntad de Dios por encima de todo, ejerce mejor el servicio. Quien intentando ejercer el servicio todavía está preso de motivaciones espurias, de propias conveniencias, de heridas de su propia historia, de características de la personalidad que deben seguir siendo pulidas, etc. Estos que tienen el espíritu purgado, con mucha facilidad, naturalmente pueden conocer, y unos más que otros, lo que hay en el corazón o espíritu interno, y las inclinaciones y talentos de las personas. Y esto por indicios interiores, aunque sean muy pequeños, como por palabras, movimientos y otras muestras. Aunque naturalmente no pueden los espirituales conocer los pensamientos o lo que hay en el interior, por ilustración sobrenatural o por indicios, bien la pueden entender. Y aunque en el conocimiento por indicios muchas veces se pueden engañar, las más veces aciertan. Mas ni de lo uno ni de lo otro hay que fiarse, porque el demonio se entremete aquí grandemente y con mucha sutileza, como luego diremos. Y así siempre se han de renunciar las tales inteligencias y noticias. Subida al Monte Carmelo, libro segundo, capítulo 26, numeral 14. Cambiando un poco el lenguaje, diría que quien vive como sumergido en el misterio desarrolla una mirada más honda. Habituado a la profundidad, la mirada es más profunda, de más largo alcance, menos superficial. Viendo en lo invisible, acertando al trasfondo, buscando en lo escondido. Acrecido trato de unión con el amado y Señor corresponde crecido olfato de cuanto es suyo, y Él mueve, y advertencia suma de lo que no procede de su gracia. Es el resultado del crecimiento de la comunión, de la unión con Dios.
una mayor capacidad de descubrirlo a Él o de darse cuenta donde Él no está. Un refrán afirma: dime con quién andas y te diré quién eres. Ahora lo parafraseo así: quien anda con Dios también percibe con quién andan sus hermanos. Quien anda con Dios también percibe con quién andan sus hermanos. Este conocimiento propio de quien lleva profunda vida en el espíritu se puede dar como naturalmente a base de indicios. La sola presencia cercana de alguien, su modo de hablar, sus gestos faciales, sus ademanes y movimientos, o el sentido de sus palabras, no resultan opacos o enigmáticos, todo lo contrario. Se presentan como manifestaciones de lo que está oculto por detrás. Como si dijera que las personas y acontecimientos se revelan a sí mismos más de lo que aparece. Y las personas más de lo que quieren y autoperciben. No exactamente, sino en el sentido de que frente a sí hay una mirada que puede escrutar, porque está habituada a la hondura invisible. El contemplativo siempre ve más allá de lo que ven los demás, porque está habituado en sí mismo a la profundidad escondida. Y entonces en los demás y en la historia percibe un trasfondo, una profundidad que no se le escapa y que lo que aparece es como una emanación, como un signo de la hondura en la cual se enraiza. Aunque Fray Juan advierte que aquí el enemigo puede entrometerse bastante y con delicadeza incluso, por tanto, como siempre, aconsejas no quedarnos en tales inteligencias, sino renunciarlas. Personalmente he aprendido que todo se cura en humildad y que frente a tales noticias, por indicios, se debe perseverar en delicado examen del propio estado interior como un auténtico ejercicio de caridad. Cuando estas noticias aparecen en alguien que está más trabajado espiritualmente, primero debe diagnosticarse a sí mismo, cómo le impactan, cuáles son sus motivaciones, a dónde lo llevan, y asegurarse que si de alguna forma permite la sabiduría de estas noticias, lo hace enteramente por caridad al prójimo, por caridad a Dios. Al fin y al cabo, si el Señor permite que conozcamos tales cosas, es para el bien del prójimo y de la iglesia. No se trata de andar exponiendo verdades para exhibir una esotérica capacidad adivinatoria. Se trata simplemente de amar y de ayudar a reconocer al Señor y de favorecer que se una más a su amor. Se trata de cooperar para que se adhiera a su plan providente que se entreteje en lo cotidiano
y que late en cada acontecimiento. Voy a decir esto con suma prudencia y con gran pudor. No pocas veces, frente a algunos acontecimientos, por ejemplo de la vida de la iglesia, frente a las personas, en el ámbito de la dirección espiritual, de la confesión sacramental o alguna otra circunstancia pastoral, rápidamente percibo en gracia ese trasfondo. Y lo más difícil, lo más desafiante es humildemente hacer silencio y esperar. Alguna vez le he dicho a algún dirigido, a alguien que acompaño, la verdad se alumbra desde adentro. A veces me he quedado largo tiempo escuchando, acompañando el proceso, dando pequeñas herramientas para que la persona pueda por sí misma llegar a descubrir, a discernir algo que tal vez desde el comienzo personalmente ya lo percibía. Pero no había ningún bien en declarar lo que percibía, porque el otro podía hacerse una falsa imagen de mí, o podía recurrir a mí como un oráculo de adivinación, o podía resistirse, rechazarlo, o desarrollar una actitud de obediencia pueril. Por lo tanto, lo más sabio siempre es humildemente, silenciosamente, acompañar los procesos para que la persona pueda encontrarse con la verdad de sí misma, para que también la iglesia, las comunidades puedan encontrar la verdad de sí mismas. Mi opción más general en cuanto a estas noticias o mirada profética que surge de ya estar entrenado en la hondura es el silencio. Un discreto silencio que me lleva a la oración, a la intercesión simple y cálida. Haz que descubra cuanto aún no conoce ni acepta, pero que lo mueve. Haz que descubra cuanto aún no conoce ni acepta, pero que lo mueve. Pero también el compromiso y acompañamiento, tanto fraterno como pastoral, para que las personas puedan por sí mismas sacar a la luz de su conciencia cuanto yo ya sé en espíritu, pero que la caridad manda no revelar, sino facilitar que se revele. No revelar, sino facilitar que se revele. Solo será benéfico este descubrimiento cuando haya libertad interior. Una disposición apropiada que pueda superar la vergüenza y toda resistencia a la verdad. Solo entonces, cuando se ha revelado por espíritu profético y silenciado en caridad, resultará oportunamente gozoso y removerá cualquier opresión al poder ser parido por quien debe ser beneficiado en gracia. Poder ser parido por quien debe ser beneficiado en gracia. A veces es posible que por la gravedad o urgencia del asunto para el alma parezca mejor intervenir más explícitamente. Pero solo si hay una disposición madura del otro llegará a buen puerto. Pues cuanto se conoce por espíritu de profecía y en discreción de espíritus, mediante indicios, sobre todo acerca de lo que no es de Dios,
suele causar dolor y llamado a la conversión. Por tanto, requiere ser recibido con humildad y agilidad para el arrepentimiento. Creo y doy fe que en esto el Espíritu Santo nos pastorea y conduce, y cuando es grave y urge, Él mismo sopla e interviene sin causa precedente. Entonces, de modo imprevisto, mueve a ambos, tanto a quien conoce como a quien es conocido, a quedar bajo la luz de la verdad que nos hace libres. Este tipo singular de revelación profética incrementa la caridad fraterna y la acción de gracias a Dios. Cuando urge, el Espíritu se hace cargo de un lado y del otro. Junta a quien tiene espíritu de profecía con aquel quien debe ser exhortado, enseñado. Crece la caridad fraterna entre ambos y el gozo por la verdad que libera. Estas noticias de cosas también, como de las otras, acaecen al alma pasivamente, sin hacer ella nada de su parte. Porque acaecerá que estando la persona descuidada y remota, se le pondrá en el espíritu la inteligencia viva de lo que oye o lee, mucho más claro que la palabra suena. Subida al Monte Carmelo, libro segundo, capítulo 26, numeral 16. Por razón de claridad, nos quedó por conversar acerca de esta expresión en la cual distingue Fray Juan dos modos. Nos decías, aunque naturalmente no pueden los espirituales conocer los pensamientos o lo que hay en el interior, por ilustración sobrenatural o por indicios, bien lo pueden entender. Por ahora solo he desarrollado a mi entender aquella experiencia natural del espíritu de profecía que acaece por esa discreción de espíritu que goza quien ya purgado y avanzado en unión a través de indicios puede entrever. Pero ¿en qué consiste aquel otro modo que denominas como ilustración sobrenatural? Propongo como clave tu propia expresión. Se le pone en el alma inteligencia viva. Se le pone en el alma inteligencia viva, porque quien anda en amor de unión lo ve todo desde el amado y esposo. Su mirada sintoniza siempre más con la mirada de quien ha crecido en contemplación. Así el sentido último y decisivo de todo se desvela frecuentemente frente a sí. No quiere decir esto que se pueda explicitar en palabras ni acuñar en conceptos. Es sentido sobrenatural, inteligencia mística. El clásico término agustino de iluminación resulta aquí más que oportuno. No en un sentido filosófico nociológico, sino en su vertiente mística. La unión con Dios, creador de todo y por tanto fuente de orden y sentido de cuanto existe, deja traslucir la finalidad de toda su obra.
Diría que en este sentido el espíritu de profecía en cuanto inteligencia viva y sabiduría sobrenatural es un conocimiento teleológico. Conocimiento teleológico. Una suerte de profundización del ser de cuanto existe a la luz que derrama el amor de unión con el Creador. Quien se acerca a Dios también se acerca a cuanto existe bajo el signo y en la dinámica de su misterio, de salvación y comunión eterna. Quien se acerca a Dios también se acerca a cuanto existe bajo el signo y en la dinámica de su misterio de salvación y comunión eterna. En alabanza y gloria de la Santísima Trinidad.